Excelente, Roberto. Muchas gracias por tu respuesta. Y esto nos da un panorama muy interesante para los abogados quienes deseen aventurarse en estas temáticas, donde no solamente entonces es conocer las leyes, sino que además es conocer más la especificidad de cada una de las áreas de acuerdo a las normativas de las federaciones, los mismos, inclusive los mismos precedentes que se están marcando fuertemente a nivel internacional son importantes y sobre eso inclusive vamos a hablar más adelante, pero quisiera preguntarle a Daniel que en su libro, muy interesante, que inclusive me leí unos apartes muy especiales para un panel que tenía el año pasado en Neiva, que íbamos a hablar sobre temas de estándar probatorio, y quería conocer un poco cómo se maneja el estándar de prueba en el régimen del derecho disciplinario deportivo, porque pues en derecho disciplinario de los servidores públicos, cuando hablamos de estándar de prueba, es como ese mínimo que se debe demostrar por parte de la autoridad disciplinaria para responsabilizar a alguien, ¿sí? Y en la etapa del proceso disciplinario, pues encontramos diferentes estándares, pero para sancionar hay un estándar muy especial que es en el derecho disciplinario de los servidores públicos hablamos de certeza, hablamos de más allá de toda duda razonable, y quisiera conocer cómo es en el derecho disciplinario deportivo, porque yo he visto que satisfacción cómoda del panel, el balance de probabilidades, hay diferentes tipos, entonces quisiera de coquito, Daniel, doctor Daniel, que nos lo diera para todos, o sea, ¿cuál es ese estándar que se requiere para sancionar a alguien y qué tipo de circunstancias pueden dar para realmente satisfacer el panel o no, o llevar a más allá de toda duda razonable? ¿Cuáles son esos aspectos que tiene que tener en cuenta la autoridad disciplinaria en el momento de decidir un caso? Difícil pregunta, pero ese tema me gusta bastante. Y antes de responder, voy a manifestar de nuevo que aquí soy uno más aprendiendo. Agradezco antes de todo a Roberto y a Esteban por esas explicaciones tan buenas que sé que nos van a servir a todos. Y frente a este tema del estándar de prueba, y lo mencionó un poco Roberto, esos procesos disciplinarios pueden terminar en un tribunal arbitral, que es la Corte Mundial en materia deportiva, que se llama el Tribunal Arbitral del Deporte, que está en Suiza, cuya jurisprudencia, cuyo precedente, se ha denominado la Lex Sportiva, la ley del deporte. Lex Sportiva busca unificar criterios, busca dar guías, pautas, directrices a todas estas federaciones, a todos estos clubes, a tratar de unificar todos estos reglamentos, en este caso pues disciplinarios, y esta ley esportiva ha creado un híbrido, así lo denomino en el libro que ya Cristian ha mostrado 2 veces y te agradezco porque eso va a subir las ventas. Claro, Este para eso es. el deporte ha creado un híbrido, se ha alimentado del arbitraje comercial internacional, que yo denomino el procesal internacional, y a partir del common law, que es el derecho consuetudinario, ha establecido 3 estándares probatorios a lo largo de sus ya 41 años de existencia. El primero, que se aplicó en los años 90, es el de más allá de toda duda razonable, que viene pues del derecho anglosajón en materia criminal, penal, sancionatoria, que se debe alcanzar un estándar muy alto. Ese se aplicó en los años 90. Luego se dieron cuenta que estas instancias deportivas, estas autoridades deportivas, pues eran federaciones nacionales, clubes, algunas federaciones internacionales que no tenían el mismo poder, la misma capacidad de investigación que una fiscalía o un ministerio público en algunos países, y crearon la satisfacción cómoda del panel, que es la que se aplica en disciplinaria. La autoridad disciplinaria debe, para hacer unos cargos, para decretar una medida provisional, para sancionar a algún atleta o algún club o algún dirigente, debe cumplir por regla general, y aquí hago un paréntesis porque regla general se aplica a satisfacción del panel, y eso dicen el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte. Pero si en Colombia tienen autonomía las federaciones, en el derecho deportivo internacional tienen más autonomía. Entonces una federación internacional puede tener en su propio reglamento regulado el estándar. Simplemente que la mayoría han establecido, lo han puesto en su norma privada, el estándar de satisfacción cómoda del panel. Entonces allí cierro paréntesis, estoy generalizando, pero por regla general que se aplica
es la satisfacción cómoda del panel, que consiste en palabras un poco traídas como a números o a unas palabras más sencillas, consiste más o menos en que hay un 75% de probabilidad de que el investigado haya cometido la falta disciplinaria. Mientras que en el estándar de más allá de toda duda razonable se entiende que es un 90-91% para pasarlo a números. Y el último estándar que se aplica en materia contractual, y es el que se aplica en materia civil en Colombia, en materia civil comercial en Colombia, implícitamente, yo considero que se aplica ese estándar de balance de probabilidades, que consiste en que hay dos posiciones, demandante-demandado, y la balanza se va a favor de una parte, demandante o demandado, que cumple un 51% o un poco más de probabilidad de que su teoría del caso haya ocurrido, pues según los elementos de prueba aportados. Entonces, estos serían como los tres estándares que aplica el Tribunal Arbitral del Deporte. Hay mucha jurisprudencia que se puede leer, la mayoría de laudos están en inglés, ya hay varios en español porque desde 2020 es idioma oficial. Entonces la invitación es a que lean esos laudos. En cada laudo citan 20 laudos anteriores, entonces hay bastante información. Y resalto que lo que he dicho es de una forma, es la regla general, porque dependerá del caso, revisar el reglamento deportivo de la federación donde se esté tramitando el caso para identificar el estándar de prueba. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y mira, muy sencilla muy sencilla, es un tema muy complejo, pero la respuesta la lograste transmitir muy bien. O sea, es mirar cómo ese estándar se debe aplicar y ya vemos que entonces en el derecho disciplinario deportivo, bajo ese estándar de la satisfacción cómoda del panel, hablamos de temas de números, de probabilidades, de porcentajes. Entonces allí, ese me parece muy interesante, a diferencia de lo que tenemos actualmente en el derecho disciplinario de los servidores públicos, donde tenemos el estándar de certeza más allá de toda duda razonable, donde no se habla tanto digamos, de un análisis cuantitativo propiamente, sino un análisis cualitativo de acuerdo a las pruebas que tengamos dentro del proceso. Pero me parece muy importante esa gran diferencia que podamos empezar a advertir. Bueno, aquí vamos entonces, ya pasamos la primera ronda, muy chévere, muy de contexto, donde vemos muy bien cuáles son esos matices generales del derecho disciplinario deportivo que inclusive nos incentivan y en lo personal